bienvenidos a la emisión meridiana de la noticia correspondiente a este martes 30 de julio del año 2019. Buenas tardes, Barry. Buenas tardes, Marilyn. Fecha importantísima, 2 años la elección de la Plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente y de inmediato vamos al Panteón Nacional con los detalles, Mari. Carlos Revete se encuentra allí. Estamos en vivo directo desde el Panteón Nacional, donde en breves momentos se va a dar inicio a una sesión especial para conmemorar los 2 años de esta importante elección realizada por el Poder Popular. Hablamos de la Asamblea Nacional Constituyente, uno de los eventos históricos más importantes de los últimos años en la República Bolivariana de Venezuela, un evento en el cual más de 8 millones de venezolanos y venezolanas votaron por el poder plenipotenciario en el territorio nacional. Un objetivo único, un objetivo especial, alcanzar la paz de la República. Debemos destacar que a 2 años de este importante evento a través de las urnas, Venezuela vive hoy uno de sus momentos más estelares en relación a lo que es alcanzar, como ya lo hemos dicho al principio de esta transmisión, la paz por medio de la decisión de los venezolanos y venezolanas. Destacar que en ese momento, hablamos del 30 de julio del año 2017, podemos destacar algunos episodios en los cuales se escucharon frases como la siguiente: ganó la paz, cuando gana la paz, gana Venezuela, declaró para ese entonces la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, luego de haber dado a conocer los resultados de esa faena electoral histórica. Como podemos apreciar, a esta hora se encuentran haciendo acto de presencia el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, en compañía de otros representantes del poder plenipotenciario, como es de destacar la figura de la primera vicepresidenta del poder constituyente, Tania Díaz, también la segunda vicepresidenta del poder plenipotenciario, como lo es Gladys Requena, quienes han tenido una tarea importante desde la instauración del poder plenipotenciario en nuestro país. Y nosotros debemos seguir recordando algunos momentos históricos ocurridos exactamente hace 2 años. Y es que ese domingo 30 de julio participaron electoralmente el 41.53% de los electores. Estamos hablando de 8 millones de personas, en la cual se eligieron 537 de los 545 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente en un primer boletín. Destacar que fueron 545 en total. Entre los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente elegidos por el pueblo venezolano están la primera combatiente Cilia Flores, Delcy Rodríguez, Siri Varela, Jesús Farías, Juan Carlos Alemán por el Distrito Capital, por supuesto Diosdado Cabello, entre otras personalidades. Ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria Simón Bolívar, con motivo de celebrarse el 2º aniversario de la Asamblea Nacional Constituyente. Será colocada por el ciudadano Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, la ciudadana Tania Díaz, primera vicepresidenta, la ciudadana Gladys Requena, segunda vicepresidenta, el ciudadano Fidel Ernesto Vázquez, secretario, ciudadano Pedro Carreño, constituyente. Como podemos apreciar, en este momento se rinden honores al padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, en esta importante fecha, 30 de julio de 2019, 2 años de esa gesta realizada por el Poder Popular. La escogencia de 545 constituyentes a través de las urnas, que hoy, como ya hemos narrado, reflejan esa Venezuela que todos los venezolanos y venezolanas desean, la Venezuela de la paz, la Venezuela del progreso. Destacar que algunos de los datos que seguiremos dando a conocer más adelante después de las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Interpretado por la banda marcial Caracas, dirigido por el maestro Jesús Milano.
Escuchábamos las gloriosas notas del himno nacional en este homenaje que se le hace a los restos mortales del padre de la patria y libertador Simón Bolívar por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos acá el presidente del Poder Plenipotenciario, Diosdado Cabello, también en compañía de la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, y de igual manera la segunda vicepresidenta, Gladys Requena, también acompañados por el constituyente Pedro Carreño y el secretario de la Asamblea Nacional Constituyente, Fidel Vázquez. Nosotros dábamos a conocer algunos datos importantes de ese momento histórico hace 2 años, y es que algunos de los constituyentes elegidos en ese proceso... República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Viceministerio de Política Interior y Seguridad Jurídica, Dirección General del Ceremonial y Acervo Histórico, Caracas, 30 de julio de 2019, Conjunto Monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador. Este santuario, creado para eternizar la memoria de sus mejores hijos e hijas de la patria, cuenta con la presencia del ciudadano Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, con motivo de celebrarse el 2º aniversario de la Asamblea Nacional Constituyente, quien, acompañado de los demás miembros de la Junta Directiva, el ciudadano constituyente Pedro Carreño, coordinador del Bloque Constituyente por la Paz, y en presencia del ciudadano Néstor Luis Fajardo, director del ceremonial del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ofrendaron ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. En honor a su venerada memoria, se rindieron los honores de rigor, y en fe de lo antes expuesto, se firma la presente acta. Ciudadano Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. En estos momentos el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, procede a firmar el acta de constancia de este importante evento realizado el día de hoy, donde se le rinden los honores al libertador Simón Bolívar en conmemoración de los 2 años de la elección popular, donde fueron escogidos los constituyentes que hoy forman parte del poder plenipotenciario. Destacar que en ese momento fueron elegidos de manera directa y secreta 364 representantes territoriales y 173 sectoriales. Ciudadana Tania Díaz, primera vicepresidenta. De igual manera hace lo propio la primera vicepresidenta del Poder Plenipotenciario, Tania Díaz, y como veníamos describiendo, lo que se realizó el 30 de julio del año 2017 es que también fueron 8 los restantes con representantes indígenas que serían escogidos el 1 de agosto en 3 asambleas generales, de acuerdo con las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas del país, para llegar a un total de 545. Ciudadana Gladys Requena, segunda vicepresidenta. También la presencia de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Gladys Requena, quien ha cumplido importantes roles también dentro del proceso revolucionario y quien hoy está procediendo a estampar su rúbrica en este libro de ilustres visitantes que dan fe de los honores realizados hoy al padre de la patria. Ciudadano Fidel Ernesto Vázquez, secretario. Ganó la paz. Cuando gana la paz, gana Venezuela. Recordamos nuevamente lo manifestado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tuisay Lucena, desde la sede principal del Poder Electoral, ubicada en la ciudad de Caracas. Felicitamos al pueblo por esta maravillosa participación, añadió ese 30 de julio del año 2017. Con el resultado obtenido a través de la participación masiva del pueblo venezolano, que decidió decirle no a la violencia generada lamentablemente por algunos sectores políticos del país en aquel entonces. Ciudadano constituyente Pedro Carreño, coordinador del Bloque Constituyente por la Paz.
Es importante destacar que en las elecciones de ese domingo fueron convocados a votar más de 19.4 millones de venezolanos. Se habilitaron más de 24.000 mesas de votación en aproximadamente 14.500 centros electorales en todo el país, y a pesar de algunas situaciones irregulares. El ciudadano Néstor Luis Fajardo, con total director del normalidad. ceremonial del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Esta ha sido una elección extraordinaria, inusual, distinta, expresó la presidenta del Poder Electoral, Tillisay Lucena, quien también felicitó al pueblo venezolano por su participación en los comicios, en medio de la violencia, como ya decíamos, suscitada en el país, lamentablemente Señoras y derivada por señores, sectores en nombre del políticos del Gobierno de la país. República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se les anuncia que ha concluido la ceremonia de ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria Simón Bolívar, con motivo de celebrarse el segundo aniversario de la Asamblea Nacional Constituyente. Invitamos al ciudadano Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y demás miembros de la Junta Directiva, al presidio. Ya en breves minutos iniciará esta sesión, como ya hemos dado a conocer, que se estará realizando en el Panteón Nacional una vez culminados estos actos al padre de la patria, donde se le han rendido los honores pertinentes en relación a esta importante fecha, siempre teniendo como marco referencial la historia, la libertad y sobre todo la templanza del libertador Simón Bolívar como único baluarte direccional de este proceso de transformación que vive hoy Venezuela, y que ha sido también inspiración para grandes procesos como el que se está conmemorando el día de hoy. 2 años de la escogencia realizada por el Poder Popular, donde más de 8 millones de venezolanos y venezolanas decidieron a través del voto escoger a los constituyentes que hoy dan vida al poder plenipotenciario. Seguimos observando a través de las imágenes la presencia de estos hombres y mujeres que desde hace 2 años han venido desempeñando un papel fundamental para garantizar la paz de la patria, para de alguna manera buscar caminos de entendimiento en donde los sectores políticos que han utilizado vías no convencionales como la violencia puedan entrar a otros espacios en donde el diálogo sea el principal elemento para dirimir las diferencias. Yo te digo, camarada, por encima de la idea, ya aferrado a la creencia que sentimos por la tierra, propongo que nuestras manos sean buenas para la siembra, que alimente a la ternura y a los derechos del hombre. Pido que nadie se asombre si le digo, camarada, cuando lo encuentre llorando de rabia ante la injusticia, cuando lo escuche cantando al amor, a la alegría, cuando lo sienta soldado del combate por la vida. Hay que armarse con la luz para
nombrando al constructor de juguetes y no al que hace armas de guerra. Yo llamo a la vida misma dulce y buena camarada, y al tener los 4 metros de mi tierra liberada, pido que mis camaradas me despidan con canciones, flores rojas, puño en alto, y me prometan seguir luchando por la alborada, que también es camarada, que también es camarada. Camarada es la llovizna cayendo en la tierra seca, y la canción cuando vuela hasta posarse en el alma, y camarada es el cielo con su luminoso azul llenando los ojos de los hombres que pueblan el universo, y camarada del amor el beso, y camarada de la patria Hugo Chávez, Simón Bolívar, el nuestro. Emotivo homenaje que se realiza en el Panteón Nacional a través del canto al padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, y recordando al a todas insigne y a cantautor todos. Ali Primera. Desde nuestra Asamblea Nacional Constituyente, la presencia de las mujeres, los hombres que fueron electos tal día como hoy, hace 2 años, para integrar la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, que luego de 2 años de su elección podemos nosotros hoy presentar ante el país una situación absolutamente distinta a la que encontramos hace 2 años. Cómo venía la oposición, cómo venían las acciones de violencia en nuestro país, y la invocación, la sola invocación del poder constituyente originario se manifestó en todos los rincones de nuestra patria, llenándola de paz, de tranquilidad, de sosiego, de armonía. Hoy debemos darle gracias al hermano presidente Nicolás Maduro por aquel 1 de mayo convocar Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, convocar al Poder Constituyente originario. Y queremos celebrar este evento del día de hoy con una sesión ante el Padre de la Patria, nuestro Padre Bolívar, cumpleañero hace poco. Queremos agradecer a la vida tantas oportunidades que nos ha dado de luchar por la patria que nos vio nacer, y queremos que el día de hoy hemos considerado que la mejor palabra acá es la palabra de un luchador de siempre, un luchador eterno, un compañero que en la fila revolucionaria no necesita presentación, tampoco en la oposición.
lo reconocen, lo respetan como un verdadero patriota. Me refiero al camarada Soto Rojas, constituyente, hermano, maestro, ejemplo de todas y todos nosotros. Es un referente ético y moral, Fernando Soto Rojas. Un referente para la juventud, para los que no somos tan jóvenes, para los que luchamos día a día. Agradecemos que haya aceptado esta invitación y agradecemos también la presencia del constituyente Elvis Amoroso, designado Contralor General de la Nación, cumpliendo funciones por la patria. Gracias por estar aquí. Presidente del Consejo Moral Republicano, Eduardo Piñate, ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, constituyente. Aloa Núñez, ministra del Poder Popular para el proceso para los pueblos indígenas. Mayerlin Arias, ministra del Poder Popular para Agricultura Urbana, gracias por estar acá. Hildre Villegas, alcaldesa del municipio Juan José Mora del estado Carabobo. Tircia Morillo, alcaldesa del municipio Montalbán del estado Carabobo. Rafael Enrique Ramos, rector de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Naún Fernández, presidente del Consejo Municipal de Caracas. Giorgetto Palián, presidente del Consejo Municipal de Baruta. Camarada Jorge Soto, invitado internacional, miembro del Partido Convergencia de Guatemala, con nosotros aquí. Y el camarada Pablo Soto, invitado internacional, miembro del Partido Convergencia de Guatemala, que nos estuvieron acompañando durante el exitosísimo y contundente foro de Sao Paulo realizado en Venezuela, que concluyó el día domingo. Y la canción necesaria con Ali Alejandro, siempre presente y consecuente. Quisiera, sin más, que nuestro maestro Fernando Soto Rojas nos pueda dirigir estas palabras. Si es tan amable, por favor, Pedro. No vale. Bueno, buenas tardes, compatriotas, combatientes y camaradas de siempre. La verdad que es un honor estar en este recinto sagrado que conserva, con las modificaciones y las orientaciones del comandante Chávez, este moderno mausoleo y los restos del libertador Simón Bolívar. A un acto como este hay que dejar referencias escritas. Y sobre el particular tengo este escrito. Pero también saludo a la familia mía que está presente aquí, que si le hubiéramos avisado con tiempo, esa tropa, más de 100 chavistas, estuviéramos aquí. Tengo este documento que dice así: a 2 años de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, seguimos perseverando como pueblo virtuoso, solidario y rebelde. Y una epígrafe aquí del padre de la patria: pueblos libres vencen a imperios poderosos. Desde el triunfo de la Revolución Bolivariana, primero con el comandante Chávez y ahora con Nicolás Maduro como presidente, el imperialismo yanqui ha desarrollado y desarrolla una política de cerco y aniquilamiento
contra el pueblo y la nación venezolana, con dos objetivos fundamentales en su estrategia. Uno, al atacar el proyecto de redención popular que significa la revolución bolivariana y su expresión, el chavismo, que es el bolivarianismo en la circunstancia de la Venezuela bolivariana del siglo XXI, cuando lo ha definido el presidente Maduro, que yo comparto esa definición. Segundo, apropiarse de las enormes riquezas minero-petroleras del país, para lo cual desarrollan una estrategia de desestabilizar Venezuela, caotizar el país y derrocar el gobierno bolivariano para la toma del poder político. Hay que estar claro en esos objetivos del imperio. Yo en Semana Santa me dediqué a leer algunos libros fundamentales de los antiguos imperios y de este imperio. Y todos tienen una finalidad común: aniquilar la fuerza del pueblo, aniquilar al pueblo venezolano, a la nación venezolana. En eso no podemos estar con dudas ni con vacilaciones. En diciembre del 2016, la oposición gana electoralmente la mayoría de la Asamblea Nacional. Reconocimos su triunfo por cuanto luchamos en este país por establecer un Estado de derecho real. Y el presidente Maduro, con buen olfato político, le dijo que eso era un revés circunstancial. Se lo repitió 2 veces ese día. Y llamó al pueblo a reordenar. Llamó al pueblo al debate y reordenar su fuerza para derrotar la guerra económica. En enero del 2016, el presidente Maduro presentó balance político-administrativo de la gestión ante la Asamblea Nacional electa. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional violó la Constitución de 1999, entró en desacato y cometió durante todos estos años eso que llaman los abogados, una pluralidad de faltas y de delitos contra los poderes públicos y contra el pueblo de Venezuela. Para el 2017, en los primeros meses, desarrollaron una política de terrorismo, apoyándose en la dirección de una oposición apátrida, con el apoyo del paramilitarismo y la delincuencia organizada, financiada desde algunos centros del poder de los Estados Unidos y de Colombia, en función de desarrollar la guerra civil en el país. Vivíamos una situación compleja y exigente, y estaba en juego la estabilidad política y popular de la revolución bolivariana. El 1 de mayo, el presidente Nicolás Maduro, en un acto político de masa allá en la avenida Bolívar, plantea una iniciativa que tiene toda una fundamentación histórica para resolver el conflicto, toda una fundamentación política y
toda una fundamentación constitucional, como fue la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para resolver la crisis de poder que se estaba planteando en el país entre las fuerzas patrióticas, populares y socialistas y una oligarquía burguesa amamantada desde Washington, apoyándose en la oposición política venezolana, que entre paréntesis nunca ha tenido un proyecto nacional alternativo al proyecto bolivariano. Su proyecto es de factura norteamericana y han hipotecado su destino político al consenso de Washington. Esta iniciativa tuvo un significativo impacto en la opinión pública nacional y en la región, que reanimó el movimiento de masa y aisló a la oposición por su práctica abstencionista y terrorista. Lo que planteó el presidente Maduro fue en función de una política de diálogo y de paz que siempre ha estado presente en la Venezuela bolivariana de hoy. Somos gente de diálogo y de paz. Pero no le tenemos miedo, Pedro Carreño, al imperialismo yanqui. Los objetivos del llamamiento a realizar una Asamblea Nacional Constituyente los he precisado así. 1, garantizar la paz. 2, perfeccionar el sistema económico nacional, que como sabemos venimos de esa herencia maldita del modelo minero petrolero que ha desviado mucho la situación. Ampliar el sistema de justicia, que sigue teniendo limitaciones y dificultades. Nuevas formas de democracia participativa. Tenemos que dejar definitivamente la democracia liberal burguesa y entrar en la democracia participativa, protagónica y decisiva. Se definió el carácter pluricultural de la patria, garantizar la estabilidad a las generaciones futuras, preservar de la vida y de la especie humana. Y después incorporamos el tema de la mujer y de los jóvenes. Estos fueron los lineamientos que nos trazó el presidente Maduro a los que estamos aquí hoy. Se establecieron bases comiciales tomando como referencia la Constituyente de 1999 y su reglamento, y se hizo un llamamiento a toda la población, que incluía partidos políticos y movimientos sociales, a participar libremente en esta consulta electoral, y la Constituyente tendría un sector sectorial social y otro territorial. El Frente Sectorial integrado por 9 grupos sociales, los trabajadores y trabajadoras, comunas, consejos comunales y misiones,
estudiantes y misiones educativas, pensionados y pensionadas, movimientos de la diversidad cultural, campesinos y pescadores, indígenas, empresarios, cultores. Y en el frente territorial, elecciones regionales y municipales. Esto le daba otro contenido con sabor a pueblo y no era fácil medirse allí. Ellos sabían que si se medían ahí salían derrotados de esa oposición. Y otros que también, que son bocateros, pero que tampoco quisieron medirse. En relación a la fuerza bolivariana, desarrollamos una campaña motivante, popular, comunera y creativa en medio de un asedio internacional y nacional que combinaba el abstencionismo y el terrorismo. Al final se impuso la voluntad mayoritaria de la convivencia y de la paz, pese a las guarimbas de estos actos vandálicos y de asesinato. Está en la imagen el río del Táchira y aquella gente, aquella familia, perseverando a votar. Eso debemos recordárselo en estos 2 aniversarios, pero materia para el vaso dando. Hace exactamente 2 años se eligieron 545 diputados y diputadas. El 4 de agosto se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, que a propuesta del diputado Diosdado Cabello se eligió una junta directiva integrada por la doctora Delcy Rodríguez, actual vicepresidente de la República. Y como acompañantes al profesor Istúriz e Isaías Rodríguez. Después, como consecuencia de las circunstancias y de las necesidades institucionales, hubo que reordenar, y por eso aquí en esta primera fila están estos con otras responsabilidades, pero siguen siendo constituyentes, y el que siempre me acompañó como secretario Amoroso, hoy en día está en la Contraloría General de la República. Posteriormente se nombraron las 24 comisiones de trabajo y sobre la marcha se montó la infraestructura material y técnica para garantizar el funcionamiento de la institución. Aquí hay que reconocer a nuestra gobernadora de Lara, la almirante Meléndez, porque no teníamos la infraestructura nuestra, en esencia es la misma de los tiempos de Guzmán Blanco. Cuando se hizo ese salón era para 40, 50 diputados. Habrá que ir pensando en una instancia de mayor significación donde algún buen día nuestros gados, todos y todas nuestros gados, seamos o sean eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, como el sueño de Angostura. Y todo esto se hizo de acuerdo al capítulo 3 de la Asamblea Nacional Constituyente y los artículos 347, 348 y 349 del texto constitucional de 1999, como lo domina muy bien el doctor Escalá. Por cierto,
me correspondió por razones de edad instalar la Asamblea Nacional Constituyente, y cuya cite es la siguiente, lo que dije yo improvisadamente. Estamos en confrontación y deslinde, y seguimos, y debemos definir la finalidad social de esta constituyente. A nuestro juicio, la finalidad esencial de esta Asamblea Nacional Constituyente es, como pueblo combatiente por la independencia y la soberanía y la libertad que somos, y en particular la clase obrera, debe constituirse en Estado para liberar a la nación de toda dominación, opresión y explotación extranjera, y al conjunto del pueblo de la dominación, opresión y explotación de la burguesía nacional, avanzando hacia la construcción de una sociedad sin clases sociales, sin dominantes ni dominados, sin opresores ni oprimidos, sin explotadores. Una sociedad justa y amante de la paz, sustentada en la igualdad social, frente a los medios de producción, regidos por los principios de justa distribución de los bienes y servicios, para satisfacer las necesidades. Algún día, totalmente, este pueblo y la humanidad dejará la lógica del capital y el concepto de plusvalía y valor de cambio y toda esa doctrina del mercantilismo que, por cierto, nos vino en las tropas de Colón. Al lado de la espada, la cruz, el idioma castellano, nos llegó la doctrina del mercantilismo que todavía sigue por allí. Durante estos 2 años, en el marco de la coyuntura política en la era post-Chávez, vivimos la era post-Chávez. Y esa era todavía quizás lo que significó para nosotros en la transición del comandante eterno al discípulo Maduro. Eso fue una significación histórica, porque eso no fue posible en el pasado, ni siquiera con el padre de la patria se pudo dar esa continuidad histórica. Guacaipuro, Francisco de Miranda, Bolívar, Zamora, y 4 de febrero y Revolución Bolivariana con el comandante Chávez. Entonces, eso es un aporte esencial en el proceso de la América Latina, ese acto. Pero también con mando único bolivariano, con el presidente Maduro y los poderes supranacionales, de esta Asamblea Nacional Constituyente. Se ha atendido en lo fundamental las exigencias de la coyuntura política, no exenta de limitaciones, dificultades y hasta de errores. Estaría planteado con más detenimiento, y será tarea de la Junta Directiva y de Fidel Vázquez, hacer una sistematización político-administrativa de los 56 acuerdos que debatimos libremente, de los 63 decretos que aprobó esta Asamblea Nacional Constituyente y de las 12 leyes, al lado de las diversas movilizaciones y toda esta situación, pues. Siempre nos atacaron, ayer, antier, y nos van a seguir atacando, porque sabemos que nosotros somos la alternativa frente a ellos.
El 19 de junio del 2018 reordenamos la Junta Directiva con el joven capitán Diosdado Cabello. Sigue siendo joven, yo le llevo 35 años. La licenciada tópica militar en el mundo, sin duda, real, y eso tenemos que analizarlo. Y por supuesto, el control de la economía mundial a través del dólar y de los acuerdos de Bretton Woods de 1944 y todo ese proceso. Pero sencillamente el dólar es puro papelillo, como lo hemos dicho. Hay que hacer balance. Y cuando hacemos ese balance, el Bolívar de aquella época, Juan Vicente Gómez, López Contreras Medina, usted sabe cómo era el cambio, era 309. En un país que no llegaba a los 5 millones de habitantes, 2.500 personas nada más que estudiaban en las universidades nacionales, país de carretera de tierra, costaba llegar a la educación media. Los que estamos aquí tenemos una flecha hacia el pasado, a ver si tenían profesionales. Nada. Eso es ahora, con la revolución bolivariana, que tenemos una educación gratis para 10 millones de venezolanos. Tenemos luz gratis, tenemos agua gratis, tenemos petróleo gratis, gasolina gratis. Tenemos que resolver alimentos y medicina, que si no fuera por este asedio, en menos de un espabilar resolvíamos esa tontería. Pero está el cerco y el aniquilamiento, no nos olvidemos nunca de esa línea estratégica. Finalmente, parafraseando al comandante Chávez, hay que darle un golpe de timón, a mi juicio humildemente, en los términos siguientes. 1. Sistematizar un anteproyecto de texto constitucional para abrir el debate que debe regir la nueva Constitución y aprobarse en un referendo popular el 24 de junio del 2021, a 200 años de la batalla de Carabobo. Ya las comisiones ya tienen elementos, no para hacer una cuestión de 400 artículos, no. 12 o 13 cuartillas bien sintetizadas y abrir el debate territorial y sectorialmente para 200 años, una vez más, consultar a nuestro pueblo a ver si quiere siendo colonia o puede seguir con el rumbo del horizonte bolivariano del siglo XXI. Eso no solamente Camarada lo está esperando aquí entre nosotros, nuestro pueblo, sino los pueblos del mundo, que esperan de alguna manera cómo desentrañar la incógnita que nos planteó Bolívar en el juramento del Monte Sacro, cómo resolver, conjugar la libertad con la igualdad. Eso se está resolviendo en la tierra de Bolívar y por eso las contradicciones en la geopolítica mundial están en la tierra de Bolívar. Tenemos una alta responsabilidad, camarada. Una alta. Cuando uno sale de esta frontera y sin mayor nombre, este es un venezolano, la gente nos busca. Nos busca. Yo recuerdo que estaba por ahí está Julio Chávez, en un acto en México, hace años atrás. Está empezando la revolución bolivariana y yo dije, vengo de Venezuela, de este desorden, y me fui por allí.
Al final, cuando terminé, vi un lote de muchachas mexicanas llorando. Oye, me sorprendí, pues. Y las interrogué, ¿por qué lloran? Me dijo, porque ustedes, los venezolanos, están enfrentando y derrotando al imperialismo yanqui. Y nosotros todavía no nos hemos atado, que somos un país mutilado. Bueno, ahora, los que estuvimos en el foro, en la Asamblea Constituyente, aquella buena moza mexicana, oye, dos mujeres, por cierto, una boliviana y una mexicana, nos dieron la orientación. López Labrador y lo que está pasando allí. Tenemos que afilar esa relación, porque será muy compleja y muy difícil, quién sabe qué harán contra el presidente López Labrador. Una campaña mundial contra el bloqueo a Venezuela y el reciente foro de Sao Paulo es el punto de partida para quebrar el espinazo a ese bloqueo. Porque los cubanos, fíjense la alta votación que logran los cubanos en las Naciones Unidas. Muchos capitalistas, medio bandidos, votan, pero es el trabajo día y noche que hacen en toda la geografía política del mundo. Nosotros tenemos una ventaja, y que tenemos el chavismo, que está más allá de nuestra frontera. Porque el trabajo que nos hizo el comandante, articulado democráticamente a nuestro pueblo, pica y se extiende, pica y se extiende. Tercera reflexión, respaldar el Bolívar en oro, crear el Bolívar oro soberano, anclado a la cantidad de oro depositado en las bóvedas del Banco Central de Venezuela. Esta medida permitirá actuar contra la manipulación del valor del Bolívar, generar confianza en la moneda nacional y disminuir la fuga de divisa. Eso hay que estudiarlo. ¿Por qué el capitalismo no ha podido bajar en 100 años el peso de la onza oro Troy? ¿Por qué? Porque es imposible. Y las grandes potencias andan detrás del oro. Y resulta que nosotros no solamente tenemos esas gandolas ahí en el Banco Central, que fue en tiempo de Chávez casualmente. Ahí me tocó recibir parte de esas gandolas, yo nunca había visto pues esta cosa. Pero las que tenemos en Imataca y en el Zules, no. Podemos ser la primera o la segunda potencia en ese terreno. Y eso es lo que hay que sacarlo, controlar a los paramilitares y las cosas que están por allí. Transformarla ahí en Ciudad Bolívar y sacar esos jaboncitos, jabón azul, pero amarillo de oro. Algunos para el Banco Central, otros vender. Donde hay oro, compadre, no hay cerco posible. Porque el oro, no voy a tirar la palabra, es de Shakespeare, vamos a respetar. Shakespeare definió muy bien lo que era el oro, pero no lo voy a decir aquí hoy. Una ley de ingresos y gastos de las divisas para reglamentar el uso de los ingresos provenientes de las exportaciones de los recursos naturales. Esto tenemos que ponerle en mano. El presidente Nicolás Maduro tiene que estar todos los días viendo, ¿cuánto tenemos en caja? ¿Cuánto produce PDVSA? Hay que saber cuánto está en la pulpería. ¿Y cómo lo vamos a reajustar? Con criterio de escasez, para definitivamente modernizar y desarrollar nuestra agricultura e industrializar este país totalmente. Este país tiene los recursos necesarios para en un corto periodo histórico, venciendo esta guerra económica y la guerra civil, un buen día, una marcha de los trabajadores petroleros, como fue en tiempos de la revolución de la Unión Soviética en Rusia, en 1938 los proletarios de Moscú desfilaron venciendo al cerco económico que le había trazado el imperialismo.
Después le lanzaron a los 2 años la Segunda Guerra Mundial y mira la cosa. Eso tenemos que meterle al pico. Y están las orientaciones básicas. Las 5 revoluciones en el marco de la revolución que está en el folletico del buen gobierno del presidente Maduro. Están en los 16 motores productivos y están en las medidas circunstanciales, etcétera, etcétera. O sea que hay todo un arqueaje teórico y tal, y una experiencia que podemos reordenar las cosas. Una comisión de ética debe designar la Asamblea Nacional Constituyente con la competencia y el poder de asegurar la efectiva penalización de los crímenes de odio, de los crímenes económicos y de la corrupción, pero con poder real. Esto lo hemos recogido de los diversos debates y nuestra Leona siempre ha planteado esos temas. Sexto, presupuesto de sección para financiar el programa de iniciativas socioproductivas del pueblo con base del sistema comunal de producción y del principio chavista. Solo el pueblo salva al pueblo. Y ya avanzar resueltamente en el proceso de ingreso en el BRICS. Nosotros tenemos todas las condiciones para entrar junto con Brasil, con la Federación Rusa, con la República Popular China y con Sudáfrica, allí porque tenemos con qué. Y eso es importante porque eso es una fuerza económica emergente y decisiva para toda esta batalla. Honor y gloria a Simón Bolívar, al comandante Chávez y a todo nuestro procerato civil y militar en la larga lucha por la libertad, la independencia de todo nuestro pueblo. Feliz tarde, camaradas. ¡Leales siempre! Me voy. Los dejo. Escuchábamos palabras del constituyente Soto Rojas, importantes reflexiones acerca de lo que va de estos 2 años de trabajo arduo de la Asamblea Nacional Constituyente y sobre todo lo que tiene que ver con este gran proceso de paz que hoy representa la Asamblea Nacional Constituyente y los caminos que deben transitar a través de la Revolución Bolivariana por medio de este importante espacio para transformar sobre todo el sistema económico. Escuchamos palabras de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional revolucionario Fernando Soto Rojas. Libro abierto para los revolucionarios, para las revolucionarias, la juventud bolivariana. Tiene en Fernando Soto Rojas uno de los principales modelos a seguir. Así como tenemos a nuestra María León, tenemos a nuestro Fernando Soto Rojas, baluartes indiscutibles de esta revolución, por su sapiencia, su experiencia, pero sobre todo por su dignidad de revolucionarios y de revolucionarios. Gracias, Fernando. Agradecemos tus palabras a quienes hoy te acompañamos en la Asamblea Nacional Constituyente. Decía Fernando que él le tocaron las palabras el día de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente por razones de edad. Y a mí me tocaron las palabras también por razones de edad, de solicitar en esa sesión solemne la Junta Directiva, donde proponíamos nosotros a Delcy, nuestra compañera vicepresidenta Delcy Rodríguez, proponíamos a Aristóbulo Isturiz, a Isaías Rodríguez como primero, segundo vicepresidente, a Fidel Vázquez como secretario, a Carolis Pérez como subsecretaria.
fue el 4 de agosto que nos reunimos y en esa sesión solemne quedó instalada formalmente esta Asamblea Nacional Constituyente. Yo decía algo ahí, que así como el Libertador le pidió a Juan José Rondón que salvara la patria allá en Pantano de Vargas, y Rondón le dijo, Rondón no ha peleado. El hermano presidente Nicolás Maduro le pidió al Rondón de esta época, a nuestro pueblo, que salvara la patria con la Asamblea Nacional Constituyente, y aquí está el pueblo cumpliéndole. Aquí está nuestro pueblo cumpliendo con ese pedimento del presidente. Además, el presidente lo primero que dijo es: me pongo a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente para todas las decisiones que pueda tomar. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, electo por los venezolanos y las venezolanas. Y no había en ese momento la discusión estéril, necia, absurda de la oposición de decir, no, pero es que nosotros no fuimos a esas elecciones, no, pero queremos otras elecciones, no. Había ganado el presidente Nicolás Maduro la primera vez luego de la partida de nuestro comandante Hugo Chávez, a pesar de ellos mismos, de la oposición y de llamar a la violencia cuando el CNE dio los resultados, y tenía toda la cualidad jurídica, legal, para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, y así lo hizo. No había razones para que ellos se negaran a participar, salvo la razón histórica de no querer estar subordinado al pueblo. Pero eso es una acción de la burguesía constante. No podemos nosotros pensar que la burguesía iba a cambiar de un día para otro. A ellos les gusta el CNE solo si ganan las elecciones. Si pierden las elecciones, ya el CNE no sirve. Ya el CNE no les conviene. Y cuando uno evalúa, después de las elecciones del 2015, las elecciones a la Asamblea Nacional, que por cierto son las próximas elecciones que tenemos en Venezuela, a más tardar en el 2020, aquí habrá elecciones de la Asamblea Nacional del Parlamento venezolano. Lo dice esta Constitución, no es un invento nuestro. Pudiera la Asamblea Nacional Constituyente, en su condición de supraconstitucionalidad, llamar a elecciones a ese poder cuando así lo considere una plenaria y una propuesta. Sin embargo, nosotros, ante la situación política de una Asamblea Nacional que desde el primer día asumió o quiso asumir un rol que no está contemplado para nada en esta Constitución. Recordemos aquel señor, nefasto señor para la historia de esta patria, decir que en 6 meses se iba Nicolás Maduro. Se han ido todos ellos y Nicolás sigue siendo presidente. En ninguna parte, lo saben ustedes, hermanos y hermanas, compañeros, compañeras, camaradas, en ninguna parte de esta Constitución dice que se elegirá una Asamblea Nacional para que destituya al presidente de la República, para que cambie al presidente de la República, ¿no? Doctor Hernán Carrá, ¿verdad? Que eso no, por aquí no aparece en ninguna parte. Para los que no somos abogados, gracias al comandante Chávez, comenzamos a entender esta Constitución desde que él comenzó a sacarla. Y sacaba su Constitución en todas partes, y el pueblo, cuando el comandante Chávez lo sacaba, el pueblo sacaba la de ellos. Y cuando el comandante Chávez estaba leyendo un artículo, el pueblo estaba leyendo ese artículo varias veces. Y decidió el pueblo asumir esta Constitución. De manera que ahí no aparecía nada de eso. Tergiversando, manipulando, engañando a su propia gente
con el cuento de que mañana sí, ahora es el mismo cuento de cese la usurpación que tienen hoy. La misma historia, la misma mentira, su propia gente. ¿Cómo es que dicen? Cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Aquí hay una transición en verdad, que la estamos trabajando formalmente, la transición al socialismo bolivariano, a nuestro socialismo. Esa es la única transición que hay aquí en Venezuela. Con todo lo que significa una transición. Ellos, al no poder cumplir a su gente, recordemos aquellas imágenes sacando los cuadros del padre Bolívar de la Asamblea Nacional. Aquella cosa tan horrenda, tan terrible para la historia de la patria. No vamos a meter los cuadros del comandante Chávez, está bien, pero ¿por qué Bolívar? ¿Por qué tuvieron que sacar al padre libertador? Porque así es la derecha. Ellos no guardan disimulos de ninguna naturaleza. Cuando están en el poder, acaban con todo. Mientras nosotros estuvimos en esa asamblea, y lo sabe el hermano Fernando Soto Rojas, que fue presidente de la Asamblea Nacional, mientras nosotros estuvimos allí, ellos estaban y participaban y opinaban, pero ahí había una mayoría popular. Y en ninguna parte del mundo, en un cuerpo de esa naturaleza, se toma la decisión en base a la minoría, se toma la decisión en base a la mayoría, que la tenía el pueblo de Venezuela a través de sus diputados y sus diputadas que fueron electos en el año 2010. Y nosotros los reconocimos y fuimos a la instalación de la Asamblea Nacional, ahí estuvimos. Ellos agresivos, no respetaban ni a las mujeres nuestras que estaban allí. Querían agredir al grupo parlamentario de la patria desde el primer momento. Lo que pasa es que una cosa es querer y otra es poder. Pero esas eran sus intenciones. Agredirnos, reducirnos, no lo lograron. Por el contrario, lo que lograron fue mostrarse en la peor de sus caras antidemocráticas, y en su desespero cayeron en una figura de desacato ante esta Constitución y ante el resto de los poderes de la patria. Actuó el Tribunal Supremo de Justicia, emitió una sentencia, le bastaba a la oposición corregir el desacato con una decisión administrativa sencilla de media hora, repetir la sesión, corregir lo que tenían que corregir, y nosotros no podíamos decir nada. No podía decir nada el TCJ, sino decir salieron del desacato y ahora la Asamblea Nacional está en cumplimiento de la Constitución y de las leyes de Venezuela. Eso es lo que quedaba. ¿Cuál fuese la situación en este momento? ¿Qué argumentos podríamos nosotros poner sobre la mesa? Nosotros como revolución. Ninguno, porque nosotros participamos en esas elecciones. Y las perdimos. Y asumimos que las perdimos. Entonces, estando ellos corrigiendo ese detalle, la causa del desacato, yo podría decir que nos hubiesen puesto a nosotros contra la pared, legalmente. No, la soberbia no los dejó. La falta de dirección política no los dejó. La falta de un liderazgo verdadero no los dejó. Ellos necesitaban, en verdad, quien necesitaba destruida a la Asamblea Nacional era la propia oposición. Miren, va a costar muchísimo recuperar la institucionalidad de la Asamblea Nacional después del 2020, cuando se instale la nueva Asamblea Nacional, luego del desastre
de la destrucción que ha ejercido la oposición venezolana sobre una institución tan respetada y respetable como la Asamblea Nacional. La han revolcado en el lodo, la han llevado a lo más bajo, toman decisiones sin quórum. Aquí están algunos diputados y diputadas. Jamás en la Asamblea Nacional, desde los tiempos de William Lara en adelante, se suspendía una sesión por falta de quórum. O se tomaban decisiones sin el quórum reglamentario. Es ilegal. Se reúnen en una plaza 37 personas y aprueban una cosa absolutamente absurda contra esta Constitución que se llama un estatuto de transición, que no aparece aquí en ninguna parte mencionado. ¿O me equivoco en esto? Creo que la palabra estatuto no aparece en ninguna parte aquí. Usted lee esta Constitución, en ninguna parte dice estatuto. Ah, pero los gringos utilizan los estatutos. Los gringos utilizan los estatutos. Acaban de aprobar un estatuto con el tema de los migrantes venezolanos. Eso es un estatuto. Y le quieren dar carácter supraconstitucional. Esa derecha le ha hecho un gran daño a la Asamblea Nacional. Costará mucho recuperarla para la patria, costará mucho recuperarla en lo moral, en lo ético, costará mucho recuperarla en lo legal. Quedará siempre la duda. Y eso lo hicieron cuando ha sido en verdad destruida la Asamblea Nacional por ello. Y en medio de la conflictividad ellos con una descarga de odio, quemando vivos a seres humanos, asesinando seres humanos. Fuimos un día por allá por el Parque Vinicio Adames. Nos llamó el presidente un día y nos dijo, miren, ¿qué les parece esto? Estaba yo ahí, estaban varias personas. ¿Qué les parece esto? Esto era llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Nos pidió discreción, guardáramos el secreto, convocamos aquella extraordinaria marcha del 1 de mayo y ahí nuestro presidente, haciendo uso de las atribuciones que le confiere esta Constitución, como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, convocó al poder constituyente originario para salvar la patria. Convocó a nuestro pueblo para elegir una Asamblea Nacional Constituyente. Y fue como milagroso, ¿verdad? Fue como milagroso. Apenas se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, se desaparecieron, se replegaron los violentos. No la violencia, dejaron de dar la cara. Se ocultaron y siguieron con la violencia. Violencia que la vemos con el asesinato de 6 compañeros en Barinas, que condenamos enérgicamente la muerte de 6 campesinos en Barinas por parte del sicariato colombiano que han traído aquí a Venezuela las fuerzas de la violencia. Esa Asamblea Nacional Constituyente, que nuestro pueblo en acto heroico salió a votar a pesar de las amenazas indirectas y algunas directas. Por ejemplo, recordemos que no hubo manera de abrir centros electorales en lo que es en la zona del este, porque ellos llamaron a la violencia y quien se presentara a votar ese día lo iban a marcar. Y se tomó la decisión, el CNE tomó la decisión de abrir centros, nuclear centros en el Poliedro. Y son históricas esas imágenes. Y son históricas las imágenes de Táchira. Son históricas las imágenes de las abuelas, los abuelos, los adultos mayores. Son históricas las imágenes de los hermanos con discapacidad, de nuestros pueblos originarios, de los trabajadores, de las trabajadoras. Son históricas las imágenes de las mujeres dirigiendo la votación
para que se asumiera el poder originario. Y de eso estamos nosotros aquí. Somos el resultado de ellos. Hoy nosotros pudiéramos decir con absoluta responsabilidad que hubiese sido muy impreciso definir el futuro de Venezuela sin la Asamblea Nacional Constituyente. Para no decir que estaríamos nosotros hoy día inmersos probablemente en una gran batalla fratricida entre hermanos y hermanas. Algunos compañeros a veces se desesperan con la Asamblea Nacional Constituyente. Yo les pido que tengamos paciencia. Lo que está haciendo la Asamblea Nacional Constituyente es histórico para esta patria. Lo que están haciendo ustedes, hermanos y hermanas, constituyentes, mujeres y hombres, es histórico para esta patria. La batalla que estamos dando hoy día es histórico. Tan histórica. ¿Y en qué lo ponemos en el contexto? ¿En qué se diferencia la batalla de hoy que da nuestra patria, nuestras mujeres, hombres, estudiantes, juventud, campesinos, pescadores? La batalla de hoy, ¿en qué se diferencia la que dimos hace 200 años? ¿En qué se diferencia? Probablemente la única diferencia es, pudiera haber varias, una de ellas probablemente es que el imperio de hoy, al que estamos enfrentando hoy, es el más poderoso de todos los tiempos. Esa es una, humildemente creo que es así. Comparándolo con el imperio de hace 200 años, que lo echamos nosotros de aquí. Pero ¿cuánto costó en aquella época organizar a nuestro pueblo? Generar la conciencia necesaria en nuestro pueblo para echar aquel imperio. Tuvo Bolívar que sacar el decreto de guerra a muerte contra los traidores. Hoy, otra gran diferencia es que tenemos un pueblo consciente que está al frente de esta batalla, que nos empuja a nosotros, nos obliga y nos dice: aquí no se rinde nadie. Aquí no se rinde nadie. Dentro de 50, 60, 70 años, cuando comience a escribirse la historia, no tengan dudas que nosotros y nosotras seremos referidos en esa historia con el mismo rol protagónico de los héroes y heroínas de hace 200 años, y no tengamos pena en admitirlo, porque la batalla que estamos dando hoy no solo es por nuestra patria, sino que también es por todos los pueblos que quieren ser libres en el mundo. Y no es fácil. Hoy también hay traidores. Hoy también hay traidores. Los acomodaditos, pues. Los que no les gusta arrimarse a la candela porque se les quema algo. Esta es la hora, decía el comandante Chávez, o dice el comandante Chávez, la hora de los hornos. Forjando la nueva patria, pero forjando también a nuestra juventud. Nos toca a nosotros dar la batalla hoy, para entregarle el testigo a quien tengamos que entregárselo en paz, en libertad. Cuando la derecha sacó a Bolívar de allá, del Palacio Federal Legislativo, ellos saben lo que estaban haciendo. Eso es simbólico, es una simbología. Y nosotros también sabíamos lo que estamos haciendo cuando lo volvimos a meter junto a Hugo Chávez el 4 de agosto. Nosotros también sabíamos lo que estábamos haciendo y lo que queremos hacer. Y deben entenderlo ellos, que nos sacarán
por la puerta y nos meteremos por la ventana. Pero aquí llegó la revolución bolivariana para no rendirse más nunca, para no entregarse más nunca. Y los traidores y las traidoras, la historia se encargará de ellos. Los pondrán en el mismo lugar que Santander. Claro. Ese es el lugar de los traidores, de los que traicionan nuestra patria, nuestro pueblo. Y a los patriotas y a las patriotas los pondrá la historia a la misma altura de los Miranda, de los Sucre, de los Juana Ramírez la Avanzadora, de los Guaycaipuro, de la Luisa Cáceres de Alimendi, de Manuela Sáenz. Ahí estarán. De manera que somos nosotros los que debemos dar esa batalla. 2 años después, la mejor forma de medir el efecto de la Asamblea Nacional Constituyente en la vida de nuestra patria es el odio que le tiene la dirigencia de la derecha. Si alguien se siente desmoralizado, no, que la Asamblea Nacional Constituyente, revise lo que dice la derecha de la Asamblea Nacional Constituyente. Todas y todos piden la eliminación de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y eso cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer eso, profesor? Es constitucional. Sobre la Asamblea Nacional Constituyente, la voluntad de nuestro pueblo, nada más, expresada un 30 de julio. Por eso piden todos los días, eliminen la Asamblea Nacional Constituyente. No, acaten ustedes las leyes, salgan del desacato, cumplan con la Constitución, olvídense de la mamadera de gallo, de gobierno de transición, de cese de la usurpación y de elecciones libres. Aquí elecciones libres hay. Usurpación solo la tienen ustedes. Y gobierno de transición, sí hay una transición, como dijimos. Ya, en carrera, que dirige nuestro pueblo, que es la transición al socialismo. Así de sencillo. Sintámonos de verdad que hoy, a 2 años, nosotros hemos cumplido la misión. ¿Que ya hicimos lo que teníamos que hacer? No. No, recientemente esa Asamblea Nacional, la que está en desacato, la que no cumple los mandatos constitucionales, acaba de cometer otro gran exabrupto yo no sé cómo se hace eso, en verdad, ¿no? Decir que Venezuela reingresa al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Solo con la idea, peregrina idea, traidora idea, de hacerle creer a su gente que con eso que ellos aprobaron, o no sé lo que hicieron ahí, de reingresar al TIAR, vendrán aquí fuerzas militares de ocupación para atacar a nuestro pueblo. El padre Bolívar fue implacable con esto. Implacable. Absolutamente implacable con los traidores. El padre Bolívar nos dio el ejemplo. Lo ha asomado nuestro compañero presidente. Ya las autoridades nacionales, los poderes, deberían estar actuando en una investigación de las consecuencias jurídicas de invocar un tratado que se convierta en traición a la patria, violando la Constitución. El padre Bolívar fue implacable. El padre Bolívar nos dio el ejemplo. El padre Bolívar tuvo que tomar decisiones duras, terribles a veces. Recordemos el fusilamiento de Manuel Carlos Pier, pero las tomó. Si a nosotros nos toca tomar las decisiones que tengamos que tomar
para defender la patria de cualquier individuo extranjero, tropas extranjeras que intenten agredir a nuestra patria, no solo lo haremos porque estamos obligados, sino porque queremos hacerlo. Y aquellos y aquellas, Padre Bolívar, y aquellos, aquellas que invocan agresiones contra nuestra patria por parte de tropas extranjeras, de ocurrir un hecho de esas características, serán tratados en nuestra patria como enemigos del pueblo de Venezuela, como enemigas del pueblo de Venezuela, como traidores a la patria, como soldados contrarios a los intereses del pueblo de Venezuela, como soldadas contrarias a los intereses del pueblo de Venezuela. Nadie diga que no se lo advertimos. Nadie diga que no estamos en el pleno derecho de ejercer la defensa absoluta del territorio nacional de norte a sur, de este a oeste, en nuestro cielo, en nuestras aguas, en nuestro suelo. Nadie diga que defender la patria que nos dejaron nuestros libertadores es un delito. Nadie diga que debemos voltear hacia otro lado, porque no lo vamos a hacer. Sería el mayor homenaje que nosotros le haríamos al Padre Bolívar. Sería el mayor homenaje sincero a la memoria del libertador, padre de la patria, evitar a toda trance cualquier agresión contra nuestro país. Pero de ocurrir esa agresión, el homenaje sería aún mayor si nos comprometemos todas y todos a defender nuestro suelo patrio. Ellos nos llaman a nosotros de todo, ¿no? Ellos tienen... ¿Cuánto tiempo tienen llamando a una invasión militar? Ellas, ¿cuánto tiempo tienen llamando a una invasión militar? Seguramente de todo lo que estamos diciendo aquí, el titular será: Diosdado llama a perseguir a la oposición. Yo asumo mi responsabilidad y estaré al frente con los soldados de la patria junto a nuestro pueblo, defendiéndola donde tengamos que defenderla, haciendo lo que tengamos que hacer, junto al hermano presidente Nicolás Maduro, junto a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a nuestro pueblo, junto a esta Asamblea Nacional Constituyente, de cualquier agresión a nuestra patria. Sintámonos libres porque somos libres. Sintámonos sin miedo porque no tenemos miedo. Sintámonos que nada ni nadie nos va a detener. Hoy día levantamos las banderas de Bolívar, levantamos las banderas de Chávez. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! Me emocioné con este discurso, con este acto, perdónenme. Iba a leer él. Voy a leer este acuerdo, si me permiten, en conmemoración de... Me emociono porque amo esta patria. La amo con el alma, con el corazón, y ya no nos importa absolutamente nada lo que digan de nosotros. Estamos decididos a ser libres. Pueden inventar lo que quieran, pueden decir lo que quieran, no vamos a cambiar nuestra posición. Nos harán cada día más rebeldes, más revolucionarios, más restiados con esta patria que nos vio nacer. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente. Mira, Fernando tampoco usó lente. Yo estaba diciendo que Fernando estaba leyendo sin lente. Yo tampoco uso lente porque tengo unos metidos aquí adentro. Por la edad. Acuerdo constituyente en ocasión del segundo aniversario de la victoria democrática y electoral del pueblo venezolano en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario, emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017,
en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente, en armonía con los poderes públicos constituidos, dictados por este órgano soberano y publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6323 extraordinario. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela es una nación independiente y soberana, cuya sociedad establece como principios y valores fundamentales la construcción de una sociedad democrática y participativa, multiétnica y pluricultural, que consolide los valores de la paz, la libertad, la igualdad, la justicia social y el bien común, expresado en la acción y pensamiento del padre de la libertad suramericana Simón Bolívar y del comandante supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez Frías. Considerando que el 1 de mayo de 2017, en medio de la ejecución de un nuevo y violento proceso insurreccional por parte del fascismo opositor, que sembró de muerte y destrucción al pueblo venezolano, sus instituciones democráticas, procurando alterar la paz nacional para saciar bastardos intereses imperiales, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, convocó al pueblo venezolano para que ejerciera democráticamente su poder constituyente originario, activando los mecanismos previstos en la Constitución Nacional para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente. Considerando que esta convocatoria democrática, realizada por el jefe de Estado y de Gobierno, apegada estrictamente al ordenamiento jurídico venezolano, tuvo como propósito político fundamental establecer la paz y estabilidad nacional como base esencial del sostenimiento de nuestra República, agobiada por la violencia fascista y sus consecuencias mortales para el pueblo, así como la ejecución de una guerra contra la economía nacional, cuestiones deliberadamente ignoradas por la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y debería decir la baja comisionada. Considerando que dados los pasos constitucionales previstos, así como el trabajo encomiable del Consejo Nacional Electoral y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través del Plan República, instituciones que garantizaron el ejercicio libre del derecho al voto, que pretendió ser conculcado por los fascistas opositores con repudiables acciones de violencia el 30 de julio de 2017, se llevó a cabo en paz, libertad y plenas garantías democráticas la elección universal, directa y secreta de los integrantes sectoriales y territoriales de la Asamblea Nacional Constituyente. Considerando que este proceso electoral del 30 de julio, del cual celebramos este segundo aniversario, se constituyó en una manifestación pacífica, digna y democrática del pueblo venezolano en repudio al fascismo violento opositor, con una masiva participación en las urnas electorales, demostrando una vez más la entereza y firmeza de todo un pueblo bolivariano que repudia la violencia y la muerte como forma de expresión política. Considerando que el poder constituyente originario, hecho asamblea en la elección del 30 de julio de 2017 y luego instalado el 4 de agosto en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, tuvo como esencia el impulso del modelo participativo y protagónico dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con una conformación territorial y sectorial cuya tarea principal ha sido promover la paz y estabilidad de nuestra nación. Considerando que es justo reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente conformada por el pueblo en ejercicio directo del poder constituyente originario, dado su rol de defensa de la paz y estabilidad democrática desarrollada por medio de diversos instrumentos jurídicos y decisiones políticas, cuyo centro fundamental ha sido el responsable ejercicio del poder emanado del pueblo para promover la preservación de nuestra integridad como nación soberana e independiente. Considerando que en el marco de la encomiable labor de la Asamblea Nacional Constituyente para garantizar la paz de la República Bolivariana de Venezuela, se destaca el respaldo al presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, las convocatorias a elecciones realizadas
para promover la paz, las acciones de defensa en contra de la guerra, a la economía nacional, la designación de altos funcionarios para garantizar el pleno acceso a la justicia y al debido proceso, así como el despliegue permanente en la calle junto al pueblo, no solo en sus luchas cotidianas, sino en la batalla histórica que libramos para la defensa de cada rincón de nuestra independencia nacional. Considerando que en el marco del segundo aniversario de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, sus hombres y mujeres comprometidos con la patria, hemos ratificado con nuestras acciones la indeclinable decisión en defensa en cualquier circunstancia del pueblo venezolano, la paz, la democracia y la integridad de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerda, primero, rendir honores al pueblo venezolano por su demostración heroica y comprometida con la democracia, la libertad y la paz nacional, en ocasión del segundo aniversario de la elección universal, directa y secreta de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, llevada a cabo el 30 de julio de 2017. Segundo, reiterar nuestra firme decisión de acompañar al pueblo venezolano en las acciones conducentes a garantizar la paz y estabilidad duraderas de la República Bolivariana de Venezuela hasta su consolidación definitiva. Tercero, ratificar ante nuestro padre libertador Simón Bolívar, inspirados en el legado y consagración victoriosa del comandante Hugo Chávez, el juramento de unidad, lucha, batalla y victoria para la preservación de la soberanía, independencia e integridad de la patria, respaldando con lealtad, fuerza y dignidad al pueblo libre, al presidente constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Publíquese el presente acuerdo constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 30 días del mes de julio de 2019, año 209 de la Independencia, 160 de la Federación y 20 de la Revolución Bolivariana. Por la paz, soberanía e independencia de nuestro amada y libre República Bolivariana de Venezuela, nosotros venceremos. Cúmplase. Diosdado Cabello Rondón, presidente. Tania Valentina Díaz, primera vicepresidenta. Gladys del Valle Requena, segunda vicepresidenta. Fidel Ernesto Vázquez, secretario. Carolis Elena Pérez, subsecretaria. Miren, solo veámonos las caras, hermanos y hermanas. Termino con esto. Los que estamos aquí constituyentes, muchos ni nos conocíamos, ni sabíamos quién era uno o el otro, o la otra y la una. Hoy día, la Revolución Bolivariana nos tiene como un cuerpo orgánico unido. El que se mete con uno, se mete con todos. Yo quiero agradecer en lo personal el tiempo que he estado al frente de esta Asamblea Nacional Constituyente, el apoyo de todas y de todos, de hermanos, de camaradas, de revolucionarios, la unidad de este cuerpo ante los ataques de la patria para mantenernos con firmeza y decisión para enfrentar a quien sea, donde sea y cuando sea. La disposición que ha tenido este cuerpo para entender como cuerpo colectivo la grave situación de guerra contra nuestro país, que más allá de las posiciones personales, hemos logrado, y digo hemos logrado porque es un trabajo de todos y de todas, la unidad ante las situaciones más adversas y duras. Que esa unidad por Bolívar y Chávez se mantenga por ahora y para siempre. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la ANC! Yo le pido al secretario que el discurso de nuestro querido maestro, camarada, combatiente Fernando Soto Rojas sea publicado por todas las vías posibles de publicación en honor a la Revolución Bolivariana. Buenas tardes a todos y a todos. ¿Verdad? Vale. Por eso es que dicen que es una dictadura. Por culpa de Pedro.
los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con aprobar la propuesta presentada, aprobado. Con las dos manos. Gracias, señor Pedro. Gracias. Muchísimas gracias por estar acá. Escuchamos palabras del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, en esta importante reflexión sobre el papel de este espacio para garantizar la paz de la República. Referencia puntual sobre algunos de los errores que sigue cometiendo la oposición venezolana, sobre todo a través de la Asamblea Nacional, y lo más reciente, la aprobación desde la perspectiva del Poder Legislativo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, incorporar a Venezuela a este proyecto regional que tiene como objetivo lamentable que fuerzas de ocupación puedan venir a nuestro país, algo que ha sido completamente inconsulto, no acorde a lo que establece la Constitución, y como bien lo dice el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, siempre estarán unidos y sobre todo él estará al frente del proceso en defensa de la patria ante cualquier fuerza de ocupación y sobre todo para hacer dirimir a los traidores de la patria. Esto haciendo una comparación con la gesta que llevara a cabo el libertador Simón Bolívar hace 200 años, incluso cuando sacó el decreto de guerra a muerte. Diferencia que hoy se establece a través del voto, a través del diálogo, y en donde el poder popular, el pueblo, tiene un papel preponderante. De hecho, lo que fue la aprobación de un decreto por unanimidad en donde se establece el apoyo directo a el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y sobre todo un reconocimiento fuerte y bastante amplio al Poder Popular por su participación el pasado 30 de julio de 2017. Como continuamos apreciando a través de las pantallas venezolanas de televisión, a esta hora se vive un emotivo momento a través de la cultura dentro del Panteón Nacional, donde se ha realizado esta sesión para conmemorar los 2 años de la elección de 545 constituyentes en momentos de intranquilidad para la República, lamentablemente por acciones violentas orquestadas a través de sectores políticos ligados a la oposición. Vemos cómo en este momento algunos constituyentes con rosas en las manos están participando de esta sesión ya finalizada, pero haciendo alarde de lo que es la paz, uno de los emblemas significativos para la revolución bolivariana hoy en día, y con lo cual se ha estado buscando a través de diversos espacios, como debemos recordar, el diálogo para alcanzar la paz. Vemos cómo el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, le rinde nuevamente honores al padre de la patria. De igual manera vemos allí al Contralor General de la República, Elvis Amoroso, a la primera vicepresidenta Tania Díaz, a la segunda vicepresidenta Gladys Requena, entre otras personalidades como el secretario de la Asamblea Nacional Constituyente, Fidel Vázquez. Estas rosas como símbolo de la paz, como símbolo de la redención del pueblo bolivariano ante las vicisitudes, ante los ataques constantes del imperio estadounidense, que, como se ha dicho durante toda esta sesión, es la nueva batalla que libra la República Bolivariana de Venezuela para alcanzar la nueva libertad, para alcanzar el pleno de la vida para los venezolanos y venezolanas. Con esta información desde el Panteón Nacional, donde reposan los restos mortales del padre de la patria, devolvemos nuevamente el pase a los estudios. Adelante.